Buenos días a la gente que nos escucha, que nos está viendo a través de la multiplataforma www.venezuela-news.com. Venezuela-news.com. Empezamos nosotros con su programa, ni tan calvo ni con dos pelucas, como todos los lunes a viernes, de 8:30 a 10 de la mañana. Hoy vamos a tener varias informaciones, así que vamos a hacer 3 contactos a través del mundo: Colombia, Argentina y España. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Sí, buenos días a toda la audiencia de Venezuela News Radio 104.9 FM, La Verdad de Venezuela. Bueno, está llegando Roy, se está acomodando aquí en el estudio. Bueno. Y bueno, hoy tendremos bastante información. Ayer, ¿qué es eso? Se le activó el celular a Roy. Tienes que ponerlo en silencio, Roy, en silencio. El TikTok. El TikTok. El día de ayer vimos... El celular. Vimos varias intervenciones en la Asamblea General de la ONU. ¿Para qué sirve la ONU ahora? No sé, pero vi a los libertarios felices porque habló Milei. Habló Milei, habló el otro, el cachorrito ese. Milei dijo que la ONU, Guterres dijo, el secretario de la ONU dijo que la ONU no estaba cumpliendo su trabajo, su papel, por el genocidio que está ocurriendo en Gaza y el que está ocurriendo en Líbano. Y Milei dice que la ONU no sirve porque la gente iba para allá a atacar a Israel. Imagínate. El mundo extraño, el mundo loco de Milei, que parecía un desquiciado, sí. Que en estos días que estuvo, creo que en Wall Street. Ajá, tocando la campanita. En Argentina le dicen el bobo de Wall Street. El bobo. el bobo de Wall Street. Está bueno. Pero es que, o sea, y que el milagro económico, Milei, el milagro económico de Argentina. Ah, bueno, y Elon Musk recibiendo a todos los suyos, pues, a sus perritos, ¿no? Y bueno... Él ya actúa como dueño de presidentes, ¿no? Sí, sí. Un comportamiento de propietario. Ayer ¿no? también habló, ya se adueñó y se apoderó de la Meloni en la italiana también. Es una especie de George Soros, sí. de libertarios. Sí, de esta época, ¿no? El George Zorro, pero al revés, porque lo único que hace es... Tú sabes que estos tipos siempre tienen esa conseja de que el Estado que no se meta en las cuestiones, sí. Que el mercado se regula solo, pero cuando tú ves a los chinos vendiéndole carros eléctricos en otros lugares más baratos, por entonces favor, póngale impuestos. El señor Elon Musk le pide impuestos para que no lleguen los carros eléctricos más baratos de los chinos. Pero bueno, son las 8:34 de la mañana, como el día de hoy va a estar muy movido, vamos a estar hablando también a propósito del tema Pegasus, que en Colombia, el software espía Pegasus, que en Colombia todavía sigue generando bastante información. Hay una revista que se llama la revista Raya, que fue también la que generó en conjunto con Holman Morris y con Señal Colombia la denuncia del software espía que espía no solamente tus secretos más guardados, sino que espía a presidentes y a defensores de derechos humanos y a sindicalistas. De hecho, hay una noticia: senador Iván Cepeda denuncia al expresidente Iván Duque por presuntos delitos relacionados con la compra ilegal del software espía Pegasus y transferencias irregulares de fondo. Esto y mucho más lo vamos a tener acá en Ni tan calvo ni con dos pelucas. ¿Quieres saber de qué trata Pegasus? No se pierda el programa del día de hoy, que vamos a tener un contacto con William Parra. Sin embargo, ya tenemos en línea al señor Pascual Serrano. Yo de verdad no puedo empezar mi día si Pascual no nos da la información. Sí. Ayer lo extrañamos. Ayer lo extrañamos. Claro, ¿cómo está, señor Pascual Serrano? ¿Cómo le va, señor, desde Europa? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenos días. Estamos bien aquí, hermano. Mandé a comprar el software espía para ver qué es lo que tú dices de nosotros después de que cuelgas el teléfono. Ya sabemos todo. Lo que piensas de nosotros. Ya, pero yo lo compré yo antes. Y soy yo el que se escucha. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Empecemos con el periplo informativo desde Europa. Muy bien. Empezamos con el paseo. Sí. ¿Hola? Sí, empezamos. Adelante, ¿no? Si te estoy escuchando bien, perfectamente. Empiezo con las 2 noticias que tienen relación de España con Latinoamérica.
La primera es que Rodríguez Zapatero, el expresidente español, que como ustedes saben durante los últimos años ha estado muy ligado a Venezuela y participando, digamos que como mediador o intentando restaurar los conflictos o las soluciones que haya surgido con Venezuela, pues ya se ha pronunciado por primera vez en España tras las elecciones presidenciales. Ha sido en la presentación de un libro y, bueno, ha venido más o menos a reconocer que él participó personalmente en la salida del candidato opositor Edmundo González, que se encuentra, como todos sabemos, asilado en España, y ha llamado al diálogo y al consenso para resolver la crisis política de Venezuela. Bien. El detalle de todo esto es que a la salida del acto había como unos 50 ciudadanos venezolanos de ultraderecha y opositores a Maduro que le han insultado al grito de, leo literalmente, sinvergüenza, traidor, corrupto, cobarde, vendido e hijo de puta. O sea, que hay unos venezolanos opositores que cuando oyen diálogo, cuando oyen consenso y cuando oyen paz social y diálogo en Venezuela, pues rápidamente se les activa un gen que les obliga a decir hijo de puta, traidor y sinvergüenza a todo el que dice, al que propone medidas así, sin duda. Pues, bueno, ese es el problema. Nosotros se lo habíamos dicho a Pedro Sánchez. Si sigue dejando que entre sectores opositores recalcitrantes de ultraderecha venezolanas, le van a terminar haciendo un golpe de Estado al mismo allá Pedro Sánchez en España. Bueno, si se lo hacen al rey no nos vendría muy mal. Lo digo porque una noticia va con el rey. Se trata del rey y de México. Pero la segunda noticia creo que está relacionada con el rey porque hay problemas diplomáticos entre México y el Reino de España, tío. ¿Qué pasó? Efectivamente. Bueno, pues parece que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, no ha invitado al rey de España a la ceremonia de investidura. Y entonces, ante esa reacción, el gobierno de España considera inaceptable que no se invite al rey y ha decidido que no va a participar en la toma de posesión de ella. Eso es lo que hay hasta ahora. Parece ser que hoy ha dicho la presidenta que va a sacar una carta en que va a explicar el asunto y, mientras tanto, pues esa es la situación. En realidad esto yo creo que se remonta al 2019, cuando ya el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a la corona para que se disculpara por los excesos cometidos durante la conquista, algo que evidentemente fue ignorado por la corona española. Bueno, mi posición como español es digamos, compleja, ¿no? Por un lado, yo creo que evidentemente los españoles debemos de estar avergonzados ante las democracias del mundo porque nuestro representante sea algo tan medieval como un rey, sin ninguna duda. Yo creo que eso es un debate que tenemos que afrontar aquí, hasta qué punto creemos que nos representa o no el rey. Por otro lado, mi opinión también es que México, evidentemente, puede invitar a quien quiera a su acto de investidura. Y por otro lado, pues evidentemente, pues España también puede enviar a quien considere. Y luego está la discusión, que ya es más compleja, de hasta qué punto España debe de pedir perdón por las tropelías de hace 500 años, ¿no? Yo creo que sería más importante preguntarle a España y a sus multinacionales por las tropelías que están ejecutando en el 2024. Pero bueno, eso a lo mejor hace falta más valor y lo más sencillo es buscar conflictos de hace 500 años. Así mismo. Vamos con la siguiente noticia, señor, que tiene que estar relacionada con el tema de Alemania. Nos vamos a Alemania inmediatamente. Bueno, como ustedes saben, en Alemania se le suele llamar la locomotora de Europa, porque es el país, no solamente por su Producto Interior Bruto, sino por su industria, el que más produce y el que más, digamos que el que más colabora
en el aumento de la producción de Europa. Es verdad que España y otros países tenemos un PIB también alto, pero hay que diferenciar entre un PIB de España, que es vendiendo cervezas en la playa, y un PIB de Alemania fabricando coches e industria. Es decir, no son igual todos los PIBs, ¿no? La prueba está en que cuando empieza la crisis con Rusia y se dice, bueno, Rusia tampoco es tan importante, tiene un PIB como el de Italia o casi como el de España. Nos dimos cuenta de que no es lo mismo tener un PIB sirviendo cervezas a los turistas en el Mediterráneo que tener un PIB vendiéndole gas al mundo. Por eso, evidentemente, nuestro PIB no soportaría ningún castigo y ninguna sanción, y en cambio lo de Rusia no le afecta. Bueno, a lo que iba. El caso es que quien está sufriendo todas las sanciones contra Rusia, pues evidentemente es la locomotora alemana, que es la que tenía energía barata mediante esos gasoductos que, asombrosamente, sin que nadie se diga que lo sepa, explosionaron, ¿no? Pero que todos sabemos que detrás no puede estar más que, evidentemente, la mano de Estados Unidos. En conclusión, que en este momento lleva como 2 años, para ser exactos, y bastantes de antes, desde la pandemia, sin crecer el PIB de Alemania, y ha empezado a despedir de trabajadores. Concretamente, Telecom despedirá 15.000 empleados, Siemens a 7.000, Opel a 4.000 y Volkswagen a 15.000. No olvidemos que Volkswagen es la emblemática empresa de motores y de automóviles, y yo creo que es el ejemplo clarísimo de la espiral de hundimiento de Europa y de Alemania, este nivel de despido de trabajadores que creo que representan el lío en el que se ha metido Europa con su política de seguidismo a Washington en las sanciones contra Rusia. 15.000, 7.000, 4.000, 41.000 empleados saldrán entonces en medio de esta crisis económica por la cual está atravesando Alemania. Vamos nuevamente ahora con lo que está pasando con el impacto de la ultraderecha en Europa. ¿Tienes otra noticia a propósito de esto? Bueno, la noticia oficial, digamos, es que la ultraderecha en Austria podría ganar las elecciones generales del próximo domingo. En realidad ya las había ganado por los pelos, pero las había ganado en las europeas de junio, y en realidad también la ultraderecha participaba en varios gobiernos de las últimas décadas. Probablemente la ultraderecha austríaca es la primera que empezó a repuntar y participaba en varios gobiernos. Lo que ocurre es que ahora por primera vez podría ser la que ganase con un 27% de los votos. Con lo cual ya tendríamos disparada la ultraderecha en Alemania, en Francia, en Italia y en Países Bajos, ¿no? Claro, yo insisto, no gana la ultraderecha, gana unos partidos que han hecho su campaña en base a 2 elementos. El debate sobre la emigración, que es un debate complejo en el que yo creo que la izquierda no lo está afrontando bien, y el debate sobre la guerra con Rusia. Es decir, la mayoría del espectro político de centro, de derecha moderada y de izquierda está aceptando la guerra con Rusia y está aceptando involucrarnos en la guerra por Ucrania. Y eso evidentemente está teniendo un castigo en las urnas que lo está acaparando y que lo está rentabilizando la ultraderecha. Eso yo creo que es el mensaje que nos están mandando. De hecho, el líder austriaco que más se identifica es con Víctor Orbán, que efectivamente sí, pues es un hombre de derecha, es un hombre homófobo, es todo lo que tú quieras. Pero en cualquier caso, es un presidente que ha dicho que no iba a aceptar las sanciones a Rusia, que él estaba encantado con el gas y con el petróleo ruso porque le venía muy bien a los ciudadanos húngaros, lo cual tiene mucho sentido común, que es un señor de ultraderecha, pero que se fue a entrevistar con Trump, con Zelensky y con Putin, lo cual fue un susto y una indignación por parte de la oligarquía y de la Comisión Europea, cuando yo no veo ningún problema en entrevistarse con Zelensky y entrevistarse con Putin, ¿no? Y que yo creo que ese es la principal avería que tienen en este momento los gobiernos europeos. Es decir, no afrontar con suficiencia la necesidad de entrar en una dinámica diplomática con Rusia y no en esta escalada belicista que creo que no hace nada bien a Europa solamente por seguir los pasos de Estados Unidos y enfrentarnos en una crisis de guerra muy peligrosa para el mundo.
Así mismo. Bueno, esa noticia bastante, hay que tenerla en el escenario y vamos con lo que se generó ayer desde las Naciones Unidas, un discurso muy, digamos, que no tuvo mucho impacto mediático, el discurso del señor Biden. Sin embargo, también dijo algunas cosas a propósito de la guerra en Palestina y con el Líbano. Cuéntanos esa noticia. Bueno, Biden, que ya es un muerto viviente, como todos sabemos en política, y que lo que tiene que intentar es no decir cosas brillantes, sino no liársela a Kamala. Con eso ya es con lo que se conforman ya los demócratas, ¿no? Bueno, pues lo que ha dicho es que, como todos sabemos, en un momento en el que en Gaza han muerto 41.500 palestinos y que en Líbano han muerto 558, pues ha dicho Biden que la culpa es de los palestinos y de los libaneses. Es decir, que la culpa es de Hamas y de Hezbollah, a los que ha acusado de empezar la guerra y de atizar el conflicto en una escalada que dice que Estados Unidos ha querido evitar, y que lo que está haciendo Estados Unidos es apoyar simplemente el derecho a Israel a defenderse. Yo creo que es uno de los casos históricos en el que el derecho de uno a defenderse provoca 100 veces más muertos que el que se supone que está atacando. Así mismo. ¿Cuánto es la cifra más o menos de muertos en el caso del Líbano? En el Líbano estamos en 558 y en Gaza en 41.500. Si lo comparásemos con los muertos de Israel, lo digo así a ojo, creo que estaríamos por 1.100, ¿no? O sea, imagínate que los muertos en Israel podrían ser 1.100, 1.200, compáralo con 42.000, ¿no? Pues imagínate que los que se están defendiendo han matado 42.000 y que los que están atacando han matado a 1.500. Sí. Pues curioso modo de defenderse. Sí, es una manera muy extraña de defensa. Bueno, señor Pascual, muchísimas gracias por este periplo informativo a propósito de las noticias que están generando impacto informativo. Que tengas un muy buen día y recuerda que te estamos espiando por nuestro software espía. De acuerdo, muy bien, lo tendré en cuenta. Bueno. Mientras no descubran dónde guardo la cerveza y el ron, todo lo demás lo podemos compartir. Te mandaremos una gran reserva de ron en estos días, señor, para que asuma el invierno que le viene allá en Europa. Valga la publicidad, la gran reserva. Muchísimas gracias, señor Pascual Serrano. Que tenga muy buen día por allá, por las inmediaciones europeas. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes allá. Bueno, seguimos nosotros con muchas noticias, señores. Qué locura esto, de verdad. Este tema, el tema Israel-Palestina, Israel-Líbano. Israel es como que quiero tener guerra con todo el mundo, no me importa. No me importa tu pasado. Pero bueno, el viceministro para América Latina de Venezuela le respondió a Boric: el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos, le responde el viceministro Rander Peña. Y hay un artículo que le vamos a recomendar el día de hoy a propósito que vamos a estar tratando este tema, que es un nuevo fenómeno editorial, se llama Vincenzo Caruso, Duque y la oposición venezolana, conspiración, tradición y el uso siniestro de Pegasus. Es un artículo de opinión que escribió Vincenzo Caruso, que anda muy preocupado por el tema. Me llamó en la mañana y me dijo... Muy acertado. Me dijo: hermano, ¿qué está pasando? A mí también en Italia me están espiando, me mandaron a espiar y bueno, yo voy a hacer todo lo posible por denunciar el tema del software espía Pegasus. Así que vayan a leer el artículo de Vincenzo Caruso. En Venezuela. Bueno, mira, y el día de ayer, cerca de las 8 de la noche, el presidente publicó la carta que le envió el presidente de Nigeria. Y ya son 57 los países que reconocen los resultados electorales de Venezuela, que dan como ganador a Nicolás Maduro. 57 países. 57 países. Más de 4.000 millones de personas reconocen al presidente Nicolás Maduro. Más de la mitad de la población. Países que representan más de la mitad de la población.
para que ustedes se den cuenta. Del planeta entero. Pero hay otros que solo le interesa a Estados Unidos. Sí, es como decía Petro ayer, vi un video que decía, yo no soy como los presidentes esos que cuando Biden va al baño se atraviesan para ver si pueden recibir un saludo del presidente de los Estados Unidos. Y una foto. Y tomarse una foto. ¿Qué es lo que realmente está pasando con esta andanada de libertarios, de supuestos libertarios, que tienen una posición genuflexa, una posición bastante arrastrada en el ámbito de la política y que, terminan, yo no sé cómo no terminó Milei firmando, porque también en el marco de la ONU viste la noticia de unas personas firmando unos misiles al lado de Zelensky. El gobernador de Pensilvania. El gobernador de Pensilvania firmando unos misiles que supuestamente los van a mandar para Rusia. Sí. Es ahí en donde tú te das cuenta. Y eso es un fenómeno que es propio. Para Rusia no, para Ucrania, para lanzarlos. Claro, pero supuestamente con el objetivo de llegar a Rusia. Pero esto viene de la cultura israelí. Que firmaban los misiles. Los niños firmando misiles para que caigan en Palestina. Para que caigan en casa de otros niños. Bueno, no andan haciendo tours por allí, por el mar al frente de Gaza, un tour de un barco para que vean la destrucción de Gaza, pues, de Palestina. Sí. Y eso lo están haciendo los israelíes. Unos tipos desprovistos de cualquier tipo de condición o dimensión humana que han tratado de... ahí sí, el libro de la banalización del mal... queda como anillo al dedo. Han banalizado el mal, han banalizado la masacre, han tratado de generar las condiciones para que la gente no genere protestas. Y cuando generas protestas, en estos días vi a la niña, una muchacha que es ecologista. Greta Thunberg, como anda con una cuestión palestina. ¿Cómo utilizaron políticamente a esta muchacha? Ella era ecologista. O sea, uno puede ser ecologista, pero no puede repudiar la masacre en Gaza de 41. No puede ser humano. No puede ser humano. Uno no puede ser humano. Ser inhumano. Sí, es fundamental lo que está pasando y por eso nuestra denuncia. Tenemos ya otro contacto en directo. Vamos a Argentina. Tenemos ya el contacto. Inmediatamente nos dirigimos a este país. Gerardo Salkowitz, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Saludos. Saludos desde acá. ¿Cómo están? Un saludo para todos por allá. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos Adelante. bien. Al giorno, al punto. Cuéntanos, hermanos, ¿qué tenemos por allá de noticias en Argentina? Bueno, primero agradecerles por ser parte de este espacio, esta trinchera comunicacional tan importante, felicitarlos. He sido en su momento un fiel usuario de Zurda Conducta, así que también contento de ser parte de esta tribu y de reemplazar al querido Andrés Salari, ¿no? Que como ustedes llaman es el Messi de la información, así que me siento un poco en este momento como Paulo Dybala, que es el que viene reemplazando a Messi en los últimos partidos. Tienes el cortecito como Dybala, ¿oíste? Puede ser, sí. Y bueno, y vamos a tratar de estar un poco a la altura del querido Salari, con más pelo quizás que Andrés, pero bueno, quizás no con tantas ideas como él, así que bueno, vamos a hacerle el intento. Vamos entonces con las noticias que nos tienes preparados el día de hoy en esta mesa informativa. Bueno, como ustedes hablaban, la Asamblea de la ONU está en el centro de la agenda mundial y obviamente en la Argentina particularmente también porque tuvimos un nuevo show internacional de Javier Milei, ¿no? En estos menos de 10 meses ya viajó 14 veces al exterior y en este caso nada menos que en la Asamblea de las Naciones Unidas, fue su primera presentación en la Asamblea de la ONU, donde básicamente fue a decir que la ONU no sirve para nada y que tiene una agenda colectivista y socialista. Dijo que llegaba ahí a la ONU a alertar al mundo sobre el rumbo trágico que está tomando esta institución, la ONU. Dijo que pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros. Y que, escuchen esto, la ONU se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada nación, sino los ciudadanos del mundo. O sea, fue prácticamente a decir que la ONU está tomando un rumbo socialista. Si les parece, lo escuchamos a Javier Milei, lo que decía en el día de ayer en la Asamblea de las Naciones Unidas.
que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Él decía que la ONU promueve un programa de gobierno supranacional de corte socialista. Ese era el concepto más importante que les había pasado para transmitir, porque la verdad que es bastante particular. Obviamente hay cierta analogía en lo que uno puede criticar. Es verdad, la ONU no sirve para mucho, pero los argumentos que da Milei de por qué, ¿no? Esto de que porque está imponiendo una ideología socialista al mundo. ¿Qué les parece? No, bueno, es lo que siempre andan diciendo y es, digamos, la conseja del señor Donald Trump cuando le dice a la camarada Kamala, a Kamala Harris, como si con digamos, las elecciones de noviembre, si gana Kamala, llega el comunismo y llega supuestamente la agenda progresista a los Estados Unidos, cosa que está, bueno, diametralmente opuesto a la realidad, porque sabemos Kamala y Biden qué intereses representan. Pero como ellos han tratado de construir digamos, un fenómeno, un enemigo al cual acabar, el señor Trump, el señor Elon Musk y el señor Milei, que hace parte de la agenda, y ahorita la señora Meloni, pues bueno, están tratando de crear, digamos, la santa alianza en contra del comunismo, e inclusive pueden identificar a Biden como un comunista o a Kamala Harris como una comunista. Sí, tal cual. Es bastante curioso que vean a todo el mundo como comunista. Todo lo que no es ultraderecha es comunista, socialista. Milei también ayer obviamente volvió a criticar y a darle muy duro a Cuba y Venezuela. Dijo que la ONU permitió el ingreso de dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela, y dijo algo muy curioso en relación a la pandemia y la ONU. Dijo que la ONU fue una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a las que deberían ser consideradas delitos de lesa humanidad. Eso dijo Milei, que las cuarentenas de la pandemia tienen que ser consideradas delitos de lesa humanidad porque violaban la libertad individual de las personas. Bueno, pero tú te acuerdas que en Argentina salía la gente digamos, a donde está una plaza abierta ahí en Argentina a protestar porque la gente, para que la gente no fuera a las cuarentenas, ¿no? Y Milei fue uno de los precursores de este tipo de protestas en esa época. Sí, se los llamaba los anti-cuarentena, que no eran muchos, pero eran bastante ruidosos, porque en un momento donde todo el mundo estaba guardado en su casa, esta gente iba al centro de la ciudad de Buenos Aires, quemaban barbijos, las mascarillas las prendían fuego, pero eran gente uno los veía y bueno, no estaban equilibrados psicológicamente. Lo mismo que el propio Javier Milei, que era uno de los propulsores. Lo que pasa que en ese momento eran un grupo marginal y ahora, lamentablemente, son gobiernos, sí. Ni nada más ni nada menos. Y lo último y lo más peligroso, decía, que dijo ayer Milei en la ONU, es que Argentina va a abandonar la histórica posición de neutralidad en conflictos internacionales. ¿Y eso en qué se reflejaría? ¿Tema Israel, defender a Israel? Porque vi al embajador ante la ONU de Israel felicitándolo por su postura por la defensa de las masacres en contra de Palestina y el Líbano. Esa es la gran pregunta. ¿En qué se traduciría este abandono de Argentina de su posición neutral, ¿no? O sea, ¿Argentina se va a meter en lo concreto en algún conflicto de las guerras que está viendo y en particular, como bien decís, el genocidio que está viendo en Gaza, donde Milei es quizás uno de los principales puntos de apoyo del gobierno de Israel, ¿no? Incluso ayer, y lo escuchábamos en el testimonio, en el audio recién, dijo que Israel es la única democracia libre de Medio Oriente y que hay que luchar contra el terrorismo y tal. Así que esto abre una señal de alarma, lo que podría implicar, ¿no? A dejar a Argentina expuesto en un lugar de mayor exposición frente a las guerras que está viendo, en particular a esta masacre y al genocidio en Gaza, y lo que puede pasar en nuestro país, teniendo dos antecedentes fuertes en los 90 de atentados en la embajada de Israel y en la sede mutual también judía. Así que bueno, abre también una señal de preocupación esta salida de Argentina, no solo de todos los pactos de la ONU, de la agenda de la ONU 2030, que ahora es Pacto del Futuro, sino de esta posición de neutralidad. Y cuidado, antes de la asamblea se reunió con empresarios, estuvo en la Bolsa de Nueva York, ahí tocando la campanita, no sé si han
visto esa foto emblemática de Milei eufórico tocando la campanita en la bolsa de Nueva York, y se reunió por tercera vez en 10 meses con el señor Elon Musk. No sé si le suena. Sí, claro, nos suena, bastante nos suena. Y por último, en relación a la ONU, quería mencionar algunas críticas que hubo a Milei de otros mandatarios, en particular de Lula y de Gustavo Petro, que tiraron tiros por elevación, por decirlo de alguna manera. No lo mencionaron explícitamente, pero sí se refirieron a Milei. Lula dijo que la desesperanza que vive la región no debe llevar a recurrir a falsos patriotas y a ultraliberales. Y el que estuvo, la verdad, con mayor énfasis y con un discurso muy acertado en relación a lo que implica Milei a nivel mundial es Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Si le parecen, escuchamos lo que decía Gustavo Petro ayer en la ONU, haciendo referencia obviamente al presidente argentino. En su poder de prohibición y censura gritan ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial, que en su sentir mercantil y libre nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida. No, este sí se fue directo, este no se metió por las ramas, le dio durísimo al señor Milei. Tal cual, seguramente ustedes saben que todos los discursos de Milei terminan gritando ¡viva la libertad, carajo!, en donde estés, ya sea en un acto partidario o incluso en las Naciones Unidas, y Petro clarísimo diciendo que estos líderes gritan ¡viva la libertad, carajo!, pero se refieren a la libertad del 1% más rico de la población mundial, ¿no? Como estos líderes de ultraderecha responden a los sectores más poderosos de este planeta. Y para cerrar, digamos, hay que mencionar lo que dijo el Papa también hace unos días, que también lo criticó a Milei, diciendo que, no explícitamente, pero diciendo que no había plata para el pueblo, pero sí para el gas pimienta que se usa en las represiones contra los jubilados, por ejemplo. Así que, bueno, Milei, que si bien está ganando terreno a nivel de relevancia internacional y se quiere él erigir como figura de la ultraderecha mundial, también está teniendo ciertas críticas, a pesar de estos delirios mesiánicos, ¿no?, que él muestra, esta megalomanía constante. Hace poquito él dijo que era uno de los 2 políticos más importantes del mundo, junto a Donald Trump. Así que, bueno, un nuevo show de Javier Milei en la arena internacional, en este caso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Bueno, muchísimas gracias. A propósito, quería hacerte una pregunta. ¿Qué impacto tuvo la noticia de lo que se dijo desde acá, desde el Ministerio Público, sobre una alerta roja de Interpol al señor Milei, a Karina Milei, a la hermana, y a la señora Bullrich? Si tuvo algún impacto en el ámbito noticioso allá en Argentina. Bueno, primero tuvo una respuesta del Poder Judicial de Argentina, o especialmente de una Cámara Federal, que es un juzgado federal en la ciudad de Buenos Aires, donde 3 jueces muy afines al macrismo, ¿no? Se les llama la Sala M, por ser una sala que tira constantemente fallos a favor de la política del macrismo, de lo que fue Mauricio Macri y hoy Javier Milei, que hizo lo mismo y ordenó la captura internacional de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de otros 30 dirigentes chavistas. O sea que hubo una respuesta primero de la justicia argentina, o del Poder Judicial más bien, y después en relación a los medios no tuvo mucho eco tanto lo que fue la decisión de la Fiscalía y la justicia venezolana, sino más bien se le dio mucho aire a esta respuesta, ¿no?, de la justicia argentina. Como saben, los medios en general se hacen mucho eco y se suben a esa campaña anti-venezolana. Así que bueno, ahí está esa disputa, esa tensión diplomática entre Argentina y Venezuela, que crece cada vez más y que ahora incluye al Poder Judicial, ¿no?, tanto de Venezuela como de Argentina, en un contexto donde claramente el gobierno argentino está jugando muy evidentemente en favor de la ultraderecha venezolana. Recuerdan, fue el primer gobierno que salió a decir el mismo día de las elecciones, denunciando un fraude antes que estuvieran los resultados incluso. Así que bueno, lamentablemente también el gobierno argentino jugando un rol importante en la desestabilización de Venezuela, y ahora también se sumó el Poder Judicial respondiendo a la orden de captura que mencionabas del TCJ venezolano.
Bueno, muchísimas gracias a Gerardo Dybala Salkowicz desde Argentina, hermano. Gracias por tu reporte muy completo a propósito del tema de la ONU y a propósito del el supuesto discurso libertario que se llevó hasta allá y que recibió la respuesta de Lula y de Gustavo Petro. Así que agradecido, Bien. hermano, que tengas muy buen día. Dale, cierro 10 segunditos porque no solo está la política gubernamental, sino la política del pueblo. Hay muchos conflictos sociales. Hoy va a haber un paro y una marcha de los trabajadores aeronáuticos para que no se privatice la aerolínea argentina, la aerolínea de bandera. Mañana hay un paro nacional y movilización de los trabajadores y trabajadoras estatales para que no haya más despidos. Hubo más de 30.000 despidos desde que asumió Milei. Y también va a haber un paro universitario y el 2 de octubre una gran marcha universitaria en defensa de la educación pública y contra el veto que seguramente apruebe Milei contra el presupuesto universitario. Así que la conflictividad social también a flor de piel. Seguramente próximos contactos estaremos contando cómo viene también la calle caliente y candela en la Argentina. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hermano. Bueno, viste, ahí nos faltaba este tema sobre la agenda de los movimientos sociales en Argentina, marchas universitarias, marchas de pensionados, marchas de las aeronáuticas, aerolíneas argentinas que quieren ser privatizadas. Gracias, Gerardo. Por el señor Milei. Gracias, Gerardo, por tu contacto desde Argentina. Tenemos que ir a un cortecito. Sí, señor. Vamos a ir a un Estamos cortecito. pasado Pendientes, señores. La gente, súbele ahí un poquito a la musiquita. Pendientes porque vamos a tener un contacto, vamos a estar hablando a propósito de el software espía Pegasus con un contacto desde Colombia. Desde Colombia. Para la gente que está pendiente, bueno, ya saben que nosotros estaremos muy informándolo sobre todos estos acontecimientos nacionales e internacionales a través de Ni Tan Calvo Ni Con Dos Pelucas, que ya se parece brújula internacional, ya. Vamos a identificar una cancioncita, la publicidad y volvemos. Vámonos. Y 15 de la mañana, 9 y 15 de la mañana, seguimos nosotros en nuestra agenda noticiosa, nuestro periplo informativo, donde están pasando muchas cosas, donde el mundo gira y gira. ¿Sabes? Por ahí estaba buscando información, me metí en TikTok. Ajá. ¿Sabes que la mayoría de los jóvenes ya usa TikTok como todo, como medio fuente de noticias, como todo, sí. Motor de búsqueda, todo, ¿no? Entonces estoy como aprendiendo a buscar en TikTok y me puse a ver, para matar el aburrimiento, cuánta plata había recaudado ya casi Venezuela. Ajá. Entonces, bueno, lo más cerca que conseguí hace una semana que habían recaudado $1 millón. Por aquí me están informando que llevan 1.200.000. $1.200.000. En una semana nada más 200.000 recaudaron. Pues la primera semana fue 1 millón y ahorita la segunda semana solo 200.000. Por eso es que le está pidiendo como que los empresarios ahora lo apoyen y todo esto. El tema es que hay muchos videos muy virales en TikTok diciendo como que Elon Musk pagó lo que estábamos hablando ayer, que Elon Musk pagó el resto del dinero. Ellos recaudaron más 1 millón y los otros 9 millones lo puso Elon Musk. Otro sale diciendo que lo puso Bukele, pero que no los puso desde el dinero de los salvadoreños, sino lo puso de su bolsillo. Desde las Bitcoin que él tiene. De su riqueza personal. Pero no hay ninguna declaración al respecto. Como si Bukele hubiese llegado a la presidencia. Claro, hace 20 años, no sé. Hace 20 años con un montón de millones de dólares. ¿Cómo justifica que tiene 9 millones de dólares para donar a hay que recordar un mercenario? Que hay que recordar que el papá de Bukele es palestino y era... Claro, entonces... Ese señor no tenía plata. Lo que pasa es que utilizó la figura del Estado para hacerse de dinero, para tener una manera turbia de llevar las finanzas del país, ¿verdad? Porque eso no está expresado ni cuantificado cuánto dinero. Bueno, la denuncia que salió en estos días de Bukele, claro, que se ha comprado propiedades alrededor de 9 millones de dólares, ¿no? Y también fincas con caña de azúcar, etcétera, etcétera. O sea, esos supuestos libertarios, esas supuestas referencias
nuevas a propósito del tema, de ese tema de la gente que llega a la presidencia para irrumpir y para ser una especie de anarquista del Estado. Eso es mentira. Y a lo que quiero llegar es que hay demasiada desinformación en TikTok y no hay forma o sea, ellos no tienen mecanismos de verificación. No. Y entonces cualquiera dice cualquier locura ahí en un video más o menos bien grabado y tiene millones de vistas. Sí. Millones de vistas. Por otro lado, TikTok ha venido cerrando. Cerró RT. Cerró el canal de RT, cerró el canal de Sputnik, ayer lo cerró. Venezuela News lo cerraron y teníamos más de 100,000 seguidores. Imagínate, y nos tumbaron la cuenta de TikTok de ¿cómo se llama? Por supuestamente tener información falsa. Así es. ¿Ves? Y tenía un montón de visualizaciones, millones de visualizaciones, y bueno, nos los tumbaron. Pero hace parte un poco de esta guerra, digamos, por tener nuestros propios medios de comunicación, por tener nuestras propias aplicaciones, nuestras propias redes sociales. Es una disputa que nosotros estamos generando, porque ya sabemos que el 1% de la población que tiene el 90% de la riqueza del mundo, pues quiere venir por nosotros y utiliza también el mecanismo, los vectores del algoritmo para tratar de imponer su manera de ver las cosas, para normalizar que voten empleados públicos en Alemania, que voten empleados públicos en Argentina, que privaticen aerolíneas argentinas, etcétera, etcétera, que le caigan a gas pimienta a los abuelos, que les veten, digamos, las discusiones por el aumento de su calidad de vida, que sigan sancionando a Venezuela. Yo me quisiera imaginar, yo no me imaginaría un país como, por ejemplo, España o como Colombia o como Argentina, que tienen todos los bancos, que tienen todas las autopistas financieras y sin embargo están sumidos en una crisis y no tienen ni una sanción. Yo no me puedo imaginar un país de esto que le pongan 10 sanciones como se le han puesto más de 947 sanciones a Venezuela y nosotros nos hemos convertido en el país con mayor crecimiento económico de Latinoamérica, y eso hay que decirlo y hay que plantearlo, producto del esfuerzo y de las discusiones a lo interno en el ámbito económico y en el ámbito social. Mira, casi 1.000 sanciones. Casi 1.000 sanciones. 9:20 de la mañana. Tenemos conexión con Se mueve la brújula informativa. Vamos a ver hacia dónde se mueve la brújula informativa. Y nos vamos a Colombia. Señor William Parra, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, hermano. Hola, buen día, compañeros Pedro, Roy, Lenin, un gusto saludarlos. Hoy la brújula aquí en Colombia nuevamente se mueve sobre este tema de Pegasus. Dos temas esta mañana. El senador y presidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda, madrugó hoy a demandar penalmente al expresidente Iván Duque por delitos relacionados con la compra precisamente ilegal de este software espía Pegasus. Según el senador Iván Cepeda, el expresidente Iván Duque, por la compra subrepticia de este software espía, podría haber incurrido en los siguientes delitos, entre otros: lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones, peculado por aplicación oficial diferente, entre otros delitos. Hace pocos minutos dialogamos con el senador Iván Cepeda. Él no nos pudo dar una entrevista porque está entrando en este momento a una audiencia justamente, pero nos dejó este audio para hablarnos sobre esta demanda que ha presentado contra el expresidente Iván Duque sobre este software malicioso Pegasus. He presentado en el día de hoy una denuncia penal contra el expresidente Iván Duque, que está relacionada con la compra ilegal y el uso ilegal del programa Pegasus, que habría tenido lugar bajo el gobierno anterior y que presuntamente puede implicar la responsabilidad del expresidente Duque. Es fundamental que se esclarezcan esos hechos. Hasta ahora ha sido censurado no el programa, la compra del programa y su uso ilegal, sino el hecho de que el presidente Petro lo haya puesto en conocimiento de la opinión pública. Pero aquí lo que hay es realmente una operación criminal contra la oposición política. Y por eso debe responder
quien ejerció como jefe de Estado en su momento. Ahí está pues el senador Iván Cepeda, una operación criminal contra la oposición, dice el senador Iván Cepeda. Y precisamente también en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, la otra parte que forma el Congreso colombiano, el representante indígena Norman Bañol ha logrado una proposición, la aprobación. El representante indígena Norman Bañol ha logrado una proposición, la aprobación de una proposición para que la semana entrante se haga un debate de información precisamente sobre este tema de Pegasus. Para ese debate se ha citado ya al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF, el señor Luis Eduardo Linás, y también al director de Inteligencia de la Policía Nacional, la DIPOL, que fue la que estuvo en toda la compra de este software. Se ha invitado al coronel Juan Carlos Trujillo para que respondan, pues, qué es lo que ha pasado sobre este tema y para que den información sobre la pregunta que en este momento se hacen los colombianos y es, ¿dónde está el software Pegasus? Escuchemos al representante indígena Norman Bañol. Un saludo muy especial. Queremos informar que acaba de ser aprobada en la Comisión Segunda Constitucional de Cámara una citación a información para discutir los presuntos hechos irregulares o ilegales en relación a la compra de un software espía denominado Pegasus. Hemos convocado a la Unidad de Inteligencia Financiera UIAF, a la DIPOL, pero también al Ministerio de Defensa y hemos invitado a la Fiscalía General de la Nación. Nos preocupa sobremanera que hay confirmación de que el software sí fue comprado por valor de $11 millones pagados en efectivo, recurso que no se registra dentro del marco normativo colombiano. Y nos preocupa aún más que ese software está funcionando, lo están utilizando, pero no sabemos quién. Los colombianos y las colombianas tienen el derecho y el deber de participar de esta discusión nacional que aborda elementos estratégicos de la seguridad nacional. Muy especial. Se trata de Edison Bolaños, él es el director de la revista Raya, es uno de los periodistas aquí en Colombia que más ha investigado sobre este tema de Pegasus y pues que por supuesto nos va a dar muchas luces sobre de qué manera se está utilizando este software espía aquí en Colombia. Ellos también entrevistaron... Se quedó pegada Ajá, ahora sí. Vamos a ver, vamos a tratar de retomar el contacto porque se quedó, digamos... Ahora sí, William, te estamos viendo, la imagen se quedó un poco pegada por la transmisión en internet. Vamos a nuevamente darnos el preámbulo de la presentación de Edison Bolaños de la revista Raya. Bueno, les estaba contando, Pedro, que pues justamente para ampliar un poco todo esto, Edison Bolaños, él es el director de la revista Raya, también trabaja y es codirector del programa Señal Investigativa en RTVC Colombia, que es desde donde se han empezado a conocer aspectos importantes de todo este entramado criminal, de esta operación criminal, como la llama el senador Iván Cepeda, en lo que tiene que ver con la compra y el uso de este software espía Pegasus. Saludamos entonces a Edison y le damos gracias por estar aquí en BN Radio y por acompañarnos. Y pues le vamos a empezar de una vez a preguntar por uno de los aspectos más importantes que pues denunció justamente el senador Correa en Señal Investigativa de RTVC Colombia, y es esa operación para desestabilizar a través de Pegasus a los gobiernos progresistas de 3 países, a México, Colombia y Venezuela. Edison, buenos días. ¿Y qué nos puedes contar justamente de cómo se empezó a utilizar este programa Pegasus para iniciar este proceso de desestabilización contra estos gobiernos progresistas? Gracias, William. Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Pues básicamente, digamos, lo que se ha averiguado hasta ahora respecto a la presencia del virus espía Pegasus en Colombia es que ha sido utilizado contra miembros de la oposición en el marco de estas protestas que se desarrollaron en el año 2021, cuando se desarrolló el estallido social. Hay que decir que ya ha aparecido la primera víctima. La primera víctima es una alta funcionaria de la Defensoría del Pueblo que lleva, digamos, muchos casos alrededor del tema de los derechos humanos, y esta víctima ya está en manos de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es la señora María Fernanda Rangel. Ella, su teléfono fue infectado por este virus y estos hechos ocurrieron a principios del año pasado, lo que indica que el virus sigue activo en Colombia a pesar de que se compró en el año 2021. Esta víctima es muy importante porque este virus hoy se sabe que ha sido adquirido para intervenir más o menos 2.600 líneas telefónicas. Y es muy importante porque este informe forense que pudo determinar que esta persona estaba infectada por este virus está en poder hoy de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y ese perito que descubrió esta infección en el celular de ella es una persona que trabajó antes en la Fiscalía General de la Nación. Claramente, el fiscal Barbosa desestimó esta información y archivó la investigación en su momento. Por eso hoy lo que se pretende es que se desarchive esa investigación para avanzar hacia esa búsqueda de desentrañar bien los detalles de la primera víctima. Frente al tema de la desestabilización, digamos, en su momento, el primer reportaje que nosotros hicimos sobre Pegasus, que se tituló como ¿Quién está chuzando en Colombia?, ¿sí? Se da a raíz de la primera aparición del diario Haaretz de Israel, ¿sí? El diario Haaretz de Israel descubre que un general israelí implicado en escándalos de exportación de armas a otros países de manera ilegal, de armas israelíes, descubren que ese general ha sido el encargado de aprobar, de dar el visto bueno para que el banco israelí recibiera los 11 millones de dólares en efectivo de Colombia al tratarse de un dinero que provenía de una incautación al narcotráfico. A raíz de esa situación, estalla el escándalo, mini escándalo, digamos, acá en Colombia. No se le da mayor trascendencia, pero lo que sí viene es un semana diciendo magistrados chuzados, y aparece un magistrado sembrar la duda de si el gobierno actual está chuzando a los magistrados de la Corte Constitucional. Esa cortina de humo nosotros la digamos, contrarrestamos con la verdad del asunto, y es profundizando el tema de Pegasus. Ahí es donde nosotros entrevistamos al periodista de Israel, conocemos los detalles del nombre del banco, y a través de ese nombre del banco es que el gobierno colombiano también puede acceder a los detalles de cómo había sido la transacción y la trazabilidad de este dinero, porque hablamos de 5.5 millones de dólares en efectivo en junio y 5.5 millones de dólares en efectivo a finales de septiembre de 2021. Entonces, en ese reportaje nosotros develamos no solamente que se compró el virus, sino que posterior a la compra del virus o durante la negociación de esa adquisición, viajó una comitiva oficial del gobierno del presidente Iván Duque hacia Tel Aviv. Primero una comitiva, la avanzada del presidente, que estaba integrada
por un ex viceministro o viceministro de ese momento de Defensa, Jairo García, que actualmente es el jefe de seguridad de la ciudad de Cali, y por unos generales cuestionados que, digamos, hemos detallado, unos generales de la República, muy cercanos al general Eduardo Zapateiro en ese momento, el comandante del ejército colombiano. Y un dato importante aquí, y es, ellos viajan hacia Tel Aviv y se reúnen justamente con el general Yair Culas, que ha sido el encargado de sellar con broche de oro esa negociación clandestina. Y hay que decirlo clandestina porque lo que está pretendiendo hoy la oposición en Colombia es decir que ese virus no existe porque no hay documentos oficiales de contratación que lo respalden. Pues claro, precisamente de lo que se trató fue de hacer una operación clandestina para que no quedara rastro, ni siquiera en la DIAN, que es donde se debe declarar el dinero en efectivo que sale del país. Allí debió quedar el rastro del dinero que sacó la empresa NSO Group desde Colombia, porque fueron ellos las que la recogieron acá en Colombia, en Bogotá, pero no quedó rastro. Sin embargo, sí la registraron en Israel. Hicieron las cosas, dice el director de la DNI, de la Dirección de Inteligencia, las cosas legales allá, pero en Colombia la hicieron ilegales, lo que se constituye hoy en algo más grave, que es un lavado de activos que cometió el gobierno del presidente Iván Duque. Y una cosa final para redondear el tema, es que este virus es adquirido paralelamente en una visita oficial en donde se adquiere un sistema de radares de proporciones grandes para la frontera entre Colombia y Venezuela. Y en ese momento estaba crispada la relación entre Colombia y Venezuela, adquieren ese sistema de radares de manera legal, ¿sí? Porque es lo que la ley les permite. Digamos, legalmente les permitiría adquirir ese sistema de radares, pero por debajo de la mesa compraban el virus espía Pegasus para infectarlo a las personas, porque el sistema de radares es más hacia la frontera, hacia la línea física que separa los dos países, más no hacia las personas como lo están haciendo o lo han venido haciendo con Pegasus. Compañeros en Caracas, ¿quieren preguntarle a Edison? Sí, yo tengo varias dudas. Agradecido con Edison Bolaños, director de la revista Raya y del programa que lo estuvimos viendo desde acá, desde Venezuela. Tengo varias dudas y yo quisiera un poco plantear este escenario. Cuando en el momento de la campaña de Petro que se infiltró unas videollamadas en donde salían varias personas hablando al interior sobre la campaña de Petro, pudiésemos considerar que ese fue objeto o ese fue uno de los trabajos de Pegasus, porque salieron una videollamada Zoom y desde ahí, bueno, empezaron a atacar desde la revista Semana. Esto por un lado. Y el segundo es la muerte de un israelí en Medellín. ¿Qué se sabe de esto? Trabajaba con NSO Group, porque también eso quedó, digamos, como en el tintero. Y si ustedes, digamos, hablan de 2.600 teléfonos, ¿qué información se tiene a propósito de la situación con Venezuela? Pudiésemos estar ante la presencia también de querer, digamos, infectar de este virus a, representantes políticos de Venezuela. Eso es como tres ideas al aire que le quisiera preguntar a Edison, quien lleva esta investigación sobre el software espía Pegasus. Sí, digamos, ahí hay un par de preguntas que digamos, me está, digamos, adelantando al tercer capítulo de Pegasus que vamos a emitir el domingo. Ah, muy bien. Que tiene que ver con algunos de estos detalles, pero digamos, a grosso modo te puedo responder lo siguiente. Uno, los computadores de la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, de alguna manera fueron intervenidos, ¿sí? Es muy probable que haya sido con el virus espía Pegasus. Hoy, esa investigación pericial está en curso. Por tanto,
vamos a conocer en las próximas semanas si efectivamente eso sucedió con esos computadores. Es muy probable, precisamente porque la información que extrajeron la extrajeron de manera ilegítima, y la única manera de hacerlo es a través precisamente de este virus, ¿sí? O a no ser que ellos hubiesen obtenido el link de esas llamadas, de esas videollamadas, y allí poderse meter a las reuniones, cosa que es muy improbable. O que hubiese una fuente, digamos, interna. Pero hoy es mucho más probable de que haya sido a través del virus espía Pegasus, a través de la manera en cómo se pudo obtener información de esa campaña presidencial de manera ilegal para atacarla y para deslegitimarla y para ponerla ante la opinión pública como que estaba haciendo cosas no tan éticas en medio de la campaña. Eso está por verse. Frente a que si existen o no teléfonos de, digamos, de políticos a nivel internacional, específicamente de Venezuela, pues hay que decir que es también muy probable que pueda haber ocurrido. Este virus, hay que recordarlo, todo esto está también en averiguación. Por tanto, las autoridades de Venezuela deberían ponerse también en alerta máxima a revisar sus celulares. Este virus deja el rastro, no importa que haya sido infectado en el 2022, en el 2021, en el 2023, hay una manera en que ya se sabe que se puede descubrir si se ha sido infectado o no de este virus, y así lo hicieron con una organización, digamos, internacional de Canadá, los periodistas de El Salvador, ¿no? Fueron 21 los que pudieron detectar que sus teléfonos iPhone habían sido infectados con este virus. Pero entonces retomo en que es muy probable que políticos de Venezuela en ese momento, en la tensión más crispada, más alta con el gobierno de extrema derecha de Iván Duque, hayan sido interceptados, hayan sido chuzados por este virus espía israelí, porque así sucedió entre Marruecos y España. Básicamente, Marruecos chuzó a Pedro Sánchez sin importar las fronteras. Es decir, es un virus que trasciende fronteras. ¿Por qué? Porque la manera en cómo se administra el virus es básicamente que a ti, como Estado, si compras ese paquete de 2.600 líneas, lo que te entregan es un usuario, una clave de acceso, y desde cualquier sala de tu casa, con un computador, puedes hacer el ejercicio de chuzar y captar, infectar y captar la información del enemigo, ¿sí? Y esto es un arma que está siendo utilizada por Israel desde su creación precisamente para arrodillar a los enemigos en medio de la disputa diplomática internacional. Y esto es muy importante porque eso es lo que está sucediendo hoy con Colombia. Y obviamente, si ese virus está acá, en medio de esas relaciones que están fracturadas entre los dos países, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Esa es la grave situación que hoy está viviendo Colombia máxima, y está haciendo todo para que el peritazgo se haga en dispositivos celulares de la gran mayoría de personas que estuvieron expuestas durante la campaña y posteriormente, para ver quiénes fueron infectados por este virus. Ahora, frente al tema del homicidio en Medellín, digamos que ahí hay unas pistas todavía que están por descubrirse. Como te dije, vamos a tener el desarrollo del tercer capítulo el próximo domingo de este tema. Vamos a hablar de ese episodio, de ese homicidio, pero es muy probable, y es muy probable que todo esté relacionado, incluso con los militares que cometieron el magnicidio en Haití.
¿Qué tiene que ver Haití con este tema? Disculpa que... No puedo profundizar allí porque, digamos, estamos en proceso de la investigación. Más allá, digamos, de autochiviarme o todo esto, más allá de eso es, digamos, permitirnos que podamos desarrollar la investigación en estos días, de aquí hasta el viernes, terminarla y poder ahí sí profundizar en esos hechos. Pero digamos que hasta ahora es hipótesis lo que tenemos de unas fuentes que nos han entregado algún tipo de información, pero que lo estaremos desarrollando aún entre mañana y el día viernes para ver, digamos, cuál es la relación. Digamos, la relación que tendría ahí son son esos mismos militares, ¿no? Esos mismos mercenarios, digamos, que son los que tienen esa mentalidad mercenaria para ver al enemigo político de esa manera y atacarlo de esa manera, ¿no? Con estos instrumentos, digamos, como un software espía tan intrusivo como lo es Pegasus. Yo te quería hacer otra pregunta. ¿Pudiesen ser que también, digamos, periodistas o medios, digamos, con mucha incidencia en Colombia, estoy hablando de revistas, etcétera, etcétera, utilizaron esta información generada por Pegasus para atacar a Gustavo Petro? Te lo voy a decir directamente. Si Vicky Dávila, que fue, por ejemplo, la que generó, yo me acuerdo en ese momento, la investigación de la supuesta videollamada en donde una persona dice que había que correr la línea ética y en base a eso atacaron la campaña de Gustavo Petro a pocos tiempos de la elección presidencial. ¿Pudiesen ser periodistas que utilizaron esa información confidencial para atacar a Gustavo Petro y a los opositores? ¿Estarían vinculados a esta información generada por Pegasus? Sí, es muy probable que, digamos, la información que consiguieron estos agentes, digamos, mercenarios que utilizaron el virus espía Pegasus, es muy probable que lo entregaron al periodismo que en ese momento emergía de la extrema derecha alrededor de la revista Semana. Y no solamente eso, también hemos visto cómo ellos obtuvieron información confidencial de la Casa de Nariño durante la investigación que se desarrolló en contra de la funcionaria conocida como Laura Sarabia, que era, digamos, la mano derecha del presidente de la República. Y de ahí para allá podemos contar muchos episodios de mucha información confidencial a la que ha tenido acceso la revista Semana y a la que ningún otro periodista en la historia del periodismo en Colombia ha tenido acceso. Y esto hay que decirlo de esa manera porque estamos hablando a veces incluso de llamadas interceptadas, incluso de mensajes de WhatsApp, incluso de fotografías íntimas, incluso de videos íntimos, ¿sí? Y claramente, en su momento, la Fiscalía de Francisco Barbosa, que pertenecía a ese gobierno de extrema derecha, porque era el mejor amigo del presidente Iván Duque, el fiscal general, claramente también esa fiscalía fue utilizada como un trampolín para entregar información confidencial a esta revista. Sin embargo, hay que ver cuál de esa información fue filtrada por la Fiscalía y cuál fue obtenida a través de Pegasus. Y hay que decirlo también, la beneficiaria fue esta revista, ya que ha sido la gran defensora de estos militares mercenarios, que el próximo domingo revelaremos con qué chapas se identifican y quiénes son y alrededor de qué operaciones encubiertas han estado detrás. William, no sé si tienes alguna otra duda o los muchachos acá tienen alguna pregunta a propósito de este tema. William, por favor, si quieres, para ir cerrando la entrevista, porque ya quiero que salga el capítulo del domingo en Señal Investigativa, sí, para ver qué es lo que pasa. Sí, para ver cuál es la relación que hay de este grupo de mercenarios que terminó asesinando al presidente de Haití en su momento, y bueno, está vinculado ahora a Pegasus. Esa es la, pues, digamos, la noticia
que nos estremece, que obviamente nos hace estar pendientes para este domingo ver señal investigativa a las 8 de la noche por RTBC Colombia. Mucho se ha hablado, Edison, pues de la forma como se está utilizando Pegasus en otros países. Se ha hablado de que lo están utilizando en México, en Europa, en el Medio Oriente. El hecho de que ese software espía esté aquí en América Latina, ¿hacia qué nos llama? ¿Cuál es la reflexión que nos hace la presencia de ese software y que se haya comprado de esa manera tan irregular? Que se haya comprado a través de una operación criminal que, tal como pues lo ha denunciado el senador Iván Cepeda, podría pues obviamente constituirse en un delito como el lavado de activos. ¿Y qué lleva a pensar por qué el gobierno del presidente Iván Duque recurre a dinero incautado al narcotráfico, o directamente parece, según también se está investigando, podría haber sido algunos narcos que se unieron para hacer la vaca y dar estos 11 millones de dólares? ¿Por qué actuar de esa manera para traer Pegasus a Colombia, para espiar no solo a Colombia, sino, como usted dice, pues también a los vecinos? Sí, la pregunta redondeada de William, perdóname que se me fue la onda ahí un poquito al final. Pues básicamente, ¿por qué comprar Pegasus de manera clandestina con dinero del narcotráfico? ¿Y qué significa traerlo de esa manera a Colombia? Y lo que significa que Colombia tenga Pegasus para poder espiar a sus vecinos. Sí, yo creo que, digamos, el tema de los dineros del narcotráfico es un debate que en Colombia todavía, de los dineros incautados al narcotráfico, es un debate que Colombia todavía se debe. Está pendiente. Incluso podemos decir que estos mercenarios que fueron los encargados, óigase bien, de ejecutar la operación en contra del ex jefe negociador de paz, Jesús Santrich, estos mismos cobraron esa recompensa. Pero en las noticias, ¿qué dijo el presidente Iván Duque en su momento? No, que habían sido las mismas disidencias, que habían sido una operación entre los grupos guerrilleros o sus enemigos. Y que pudieron, a través de una información de una fuente, obtener eso, y entonces la fuente recibió la recompensa. Pero eso no fue tan así. Y allí hay militares que están hoy, que son exmilitares, y están dentro de un cuerpo de resistiendo a todo esto que hicieron para poder protegerse. ¿Por qué, digamos, lo compran con dinero del narcotráfico? Porque es mucho el dinero del narcotráfico que logran incautar las autoridades colombianas. Y ese dinero del narcotráfico, para que se hubiese hecho de manera legal, debió haber entrado primero a las arcas del Estado a través de una extinción de dominio que tenía que haberlo hecho un fiscal y un juez de la República, cosa que no sucedió. Esto incluso para que el dinero hubiese ido a parar a la cartera que se denomina gastos reservados. Más aún, si no se hizo por gastos reservados, que es lo que también tenemos casi la confirmación, básicamente el Estado colombiano actuó como actúan los capos de la droga en el mundo, utilizando el dinero del narcotráfico. Y por eso mismo es que la empresa es la que viene a recoger la plata a Colombia. No es que los militares o los policías lo llevaron a Israel. Lo vinieron a recoger en vuelo charter la empresa NSO Group a Bogotá. Y hay una discusión muy profunda todavía que se debe Colombia alrededor del dinero del narcotráfico,
porque básicamente es el dinero que les ha llenado los bolsillos a esos militares retirados que hoy gozan de unas millonarias sumas de dinero en sus cuentas bancarias y en el extranjero. Y lo compran de manera clandestina con dinero de narcotráfico, porque obviamente es 11 millones de dólares, es una plata considerable, es harto dinero, que está allí, fácil de utilizar. La única manera que había que hacerlo era una operación clandestina con un país que les diera la garantía de confiar y con un general que pudiera ayudarlos, que en este caso era el general Culas, que no sabemos con cuánto de ese dinero se quedó luego de ayudar a Colombia a comprar el virus espía Pegasus a finales del año 2021, cuando ellos se sentían asfixiados por el movimiento social nacional que se rebotó para protestar. Allí nos habían que hacer también. Entonces necesitaban tener controlados a los líderes políticos, a los líderes de oposición, a los líderes de las protestas, de las manifestaciones, de los movimientos sociales. Entonces, básicamente, yo creo que es a raíz de eso, del por qué compran el virus con dineros del narcotráfico. No, Gracias, muchísimas gracias a Edinson por toda esta, digamos, línea investigativa. Nosotros vamos a hacer varias, digamos, en base a la investigación que vas a generar el domingo, vamos a hacer varias noticias. De hecho, en base a tu programa el domingo pasado salieron como 5 noticias, porque este escándalo acá estamos a la espera, digamos, de algunos pronunciamientos de figuras y de autoridades venezolanas. Porque bien lo que tú dices, aquí en Venezuela asesinaron a varios militantes de la FARC. ¿Cómo sabían la geolocalización de la persona y cómo esto pudiese considerarse como una intervención militar, digamos, hacia territorio venezolano, violando la soberanía? Y es a través de estos software espías que se lograron, digamos, la geolocalización de personas en donde se eran asesinados y después se les cobraba la recompensa, que es digamos, el elemento que tú estás añadiendo, digamos, a esta estructura ilegal de espionaje y de incursión a un país extranjero. Por eso hay unos sectores que ya están viendo con buenos ojos una cumbre de seguridad entre México, Venezuela y Colombia. Agradecido con tu, digamos, análisis, agradecido con nuestro corresponsal William Parr. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos, gracias. Un abrazo. Bueno, ¿qué se extiende esto, no? Sí, este show y este escándalo de Iván Duque no va a parar. Interesante que Iván Cepeda haya, digamos, introducido un documento ante la justicia colombiana, porque él tiene el mérito de haber sido de las pocas personas que han llevado a juicio a Uribe. Sí. ¿No? Ese logro. Sí. No, una denuncia penal le hizo. Claro, denuncia penal al señor Iván Duque. A Iván Duque. Que se han quedado callados ahí, si no dicen absolutamente nada. Vicky Dávila está callada, señalando a Petro como Goebbels, el Goebbels moderno. Pero yo creo que los Goebbels modernos son otros. Y aquí una de las cosas que se desprende. Primero, los militares colombianos que participaron en el asesinato del presidente haitiano utilizaron el software espía, o fueron uno de los que compraron el software espía Pegasus. Segundo, la revista Semana habría obtenido información ilegal de el entonces candidato presidencial Gustavo Petro, y por eso pudieron acceder a información íntima, inclusive de la Casa Nariño, lo que también constituiría un delito, ¿ves? Tienen información sensible de seguridad, inclusive del candidato presidencial en esa época, para atacar la figura presidencial. Entonces, por eso Pegasus se convierte en un problema de seguridad. Y, bueno, esto que está diciendo de que también se utilizó Pegasus para saber y para geolocalizar a figuras de la FARC que hacían vida en la frontera y que fueron asesinados en Venezuela, como es el caso de Jesús Santrich. Bastante información tenemos
Y por eso acá en Venezuela News Radio y en Ni tan calvo ni con dos pelucas le estamos poniendo el énfasis y la importancia que tiene este escándalo de ilegalidad, de utilización de fondos provenientes del narcotráfico, de lavado de activos y de espionaje a países vecinos. Recuerden, en Marruecos se le pinchó el teléfono al presidente Pedro Sánchez. O sea, el gobierno de Marruecos le pincha el teléfono a Pedro Sánchez a través del software espía. Los israelíes por eso tienen también información detallada de dónde están los del Hezbollah, de dónde están los miembros del Hamas a través de ese software espía. O sea, esto es un problema de seguridad. Y los saharauis. Y los son bombardeados también. Los saharauis que son bombardeados allá, claro, en Marruecos, que están pidiendo su independencia. Qué fuerte. Dios mío. Bueno. Mucha información, señores. Señores, bueno, ya casi las 10 de la mañana estamos despidiendo su programa Ni tan calvo ni con dos pelucas por el día de hoy. Será hasta mañana cuando nuevamente a partir de las 8:30 de la mañana estaremos con ustedes. Un abrazo, feliz día. Chao, hasta luego.